Michel Foucault, Historia de la sexualidad, el uso de los placeres. Punto 2. Cresis. ¿Cómo tomar su placer de manera debida? ¿A qué principio remitirse para moderar, limitar, regular esta actividad? ¿Qué tipo de validez reconocer a estos principios que pueda justificar que haya de plegarse a ellos? O bien, en otros términos, ¿cuál es el modo de sujeción implicado en esta problematización moral de la conducta sexual? La reflexión moral sobre la afrodisía tiende mucho menos a establecer un código sistemático que fijara la forma canónica de los actos sexuales, trazara la frontera de las interdicciones y distribuyera las prácticas a uno y otro lado de una línea de división, que a elaborar las condiciones y las modalidades de un uso, el estilo de lo que los griegos llamaron la cresis afrodisión, el uso de los placeres. La expresión común cresis afrodisión se relaciona de una manera general con la actividad sexual. Se habla, pues, de los momentos del año o de la edad de la vida en que es bueno, pero el término se relaciona igualmente con la forma en que el individuo dirige su actividad sexual, su forma de conducirse en este orden de cosas, el régimen que se permite o impone, las condiciones en las que efectúa los actos sexuales, la parte que representan en su vida. No se trata de lo que esté permitido o prohibido entre los deseos que se experimentan o los actos que se realizan, sino de prudencia, de reflexión, de cálculo en la forma en que se distribuyen y en que se controlan los actos. En el uso de los placeres, si bien es cierto que hay que respetar las leyes y costumbres del país, no ofender a los dioses y remitirse a lo que quiere la naturaleza. Las reglas morales a las que uno se somete están muy lejos de lo que puede constituir una sujeción a un código bien definido. Se trata mucho más de un ajuste que va variando y en el que deben tenerse en cuenta diferentes elementos. Uno sería el de la necesidad y el de lo que se ha vuelto necesario según la naturaleza. El otro sería aquel, temporal y circunstancial, de la oportunidad. El tercero, el del estatuto del propio individuo. La cresis debe decidirse al tener en cuenta estas diferentes consideraciones. Puede reconocerse en la reflexión sobre el uso de los placeres la inquietud de una triple estrategia, la de la necesidad, la del momento y la del estatuto. Número 1. La estrategia de la necesidad. Conocemos el gesto escandaloso de Diógenes cuando tenía necesidad de satisfacer su apetito sexual. Se consolaba a sí mismo en la plaza pública. Como muchas de las provocaciones cínicas, esta tiene un doble sentido. La provocación, en efecto, remite al carácter público de la cosa, lo cual en Grecia iba en contra de todos los usos. De buen grado se daba, como razón de no practicar el amor más que de noche, la necesidad de ocultarse a las miradas, y en la preocupación de no dejarse ver en este género de relaciones se veía el signo de que la práctica de la afrodisía no era algo que honrara lo que había de más noble en el hombre. Es pues contra esta regla de no hacer público algo que Diógenes dirige su crítica gestual. Diógenes Laercio dice en efecto que tiene por costumbre hacer en público todas sus cosas, las comidas y el amor, y que él razona así, cita, si no es malo comer, tampoco lo es comer en público. Fin de la cita. Pero con esta comparación con la comida, el gesto de Diógenes adquiere también otro significado. La práctica de la afrodisía, que no puede ser vergonzosa, pues es natural, no es ni más ni menos que la satisfacción de una necesidad. Y así como el cínico busca la comida que con mayor sencillez pueda satisfacer a su estómago, incluso intentará comer carne cruda, así encuentra en la masturbación el medio más directo de apaciguar su apetito. Incluso lamenta que no hubiera una posibilidad tan sencilla de dar satisfacción al hambre y a la sed. Cita,
pluguiera al cielo que fuera suficiente con frotarse el estómago para apaciguar el hambre. Fin de la cita. En esto Diógenes no hacía más que llevar al límite uno de los grandes preceptos de la cresis afrodisión. Reducía al mínimo la conducta que Antístenes exponía ya en el banquete de Jenofonte. Cita: me pide el cuerpo algo de Venus, me contento con lo que se presentare, y, por cierto, que aquellas a quienes me acerco me colman de caricias, porque ningún otro quiere acercarse a ellas. Y todas estas cosas me saben tan bien que, al hacerlas, no pidiera mayor deleite, pidiera lo menor, que me parecen algunas de ellas más deleitosas de lo soportable. Fin de la cita. Este régimen de Antístenes no está muy alejado en su principio, aunque las consecuencias prácticas sean bien distintas, de muchos preceptos o ejemplos que Sócrates, según Jenofonte, daba a sus discípulos. Pues si recomendaba a quienes no estaban bien provistos contra los placeres del amor que huyeran de la vista de los bellos muchachos, y aunque se exiliaran si era necesario, no prescribía de todas maneras una abstención total, definitiva e incondicional. Cita: era pues de opinión que estas cosas de pasión sexual, por lo menos así presenta Jenofonte la lección socrática, que quienes no se sintieran fuertes contra ellas, se sirvieran de las mismas como de todo lo que el alma, a no ser por imperiosa necesidad del cuerpo, no admitiría. Tal necesidad no ha de llegar, con todo, a dominarla. Fin de la cita. Pero en este uso de las afrodisías regulado por la necesidad, el objetivo no es anular el placer. Se trata, al contrario, de mantenerlo y de mantenerlo por la necesidad que suscita el deseo. Sabemos bien que el placer se embota si no ofrece satisfacción a la agudeza de un deseo. Mis amigos, dice la virtud en el discurso de Pródico que relata Sócrates, cita: gozan con placer y sin trabajo, comida y bebida porque aguardan el apetito para comer y beber. Y en una discusión con Eutidemo, Sócrates recuerda: el hambre, la sed, los deseos amorosos, el insomnio, cosas que solo ellas nos hacen encontrar placenteros el comer, el beber, el amar, el reposar, el dormir, necesidades que, mediante la espera y la privación, hacen que el deseo se acreciente. Pero si, por el deseo, es necesario sostener la sensación de placer, a la inversa, no es necesario multiplicar los deseos recurriendo a placeres que no están en la naturaleza. Es la fatiga, se dice todavía en el discurso de Pródico, y no la ociosidad sostenida la que habría de proporcionar las ganas de dormir. Y si pueden satisfacerse cuando se manifiestan los deseos sexuales, no hay que crear deseos que van más allá de las necesidades. La necesidad debe servir de principio rector en esta estrategia de la que vemos claramente que nunca puede tomar la forma de un código preciso o de una ley aplicable a todos de la misma forma en todas las circunstancias. Permite un equilibrio en la dinámica del placer y del deseo. Le impide desbocarse y caer en el exceso al fijarle como límite interno la satisfacción de una necesidad, y evita que esta fuerza natural se revuelva y usurpe un lugar que no es el suyo, pues no concede más que lo que, necesario al cuerpo, la naturaleza quiere y nada más. Esta estrategia permite conjurar la intemperancia, la que, en suma, es una conducta que no tiene su marca en la necesidad. Por ello puede tomar dos formas contra las cuales debe luchar el régimen moral de los placeres. Existe una intemperancia a la que se puede llamar de plétora, de relleno, acuerda al cuerpo todos los placeres posibles antes incluso de que haya experimentado la necesidad, no dejándolo que experimente hambre, sed
o deseos amorosos o insomnio, y sofocando por ello mismo toda sensación de placer. Existe también una intemperancia a la que podría llamarse de artificio, y que es consecuencia de la primera. Consiste en buscar las voluptuosidades en la satisfacción de deseos extranaturales. Cita: vas a la búsqueda de cocineros para poder comer sabrosamente. A fin de beber con deleite, te procuras vinos caros, y durante el verano corres a todas partes en busca de nieve. Fin de la cita. Es aquella que para encontrar nuevos placeres en la safrodisía se sirve, cita, de hombres como si se tratara de mujeres. Fin de la cita. Concebida así, la templanza no puede tomar la forma de una obediencia a un sistema de leyes o a un código de conductas. Ya no puede valer como un principio de anulación de los placeres. Es un arte, una práctica de los placeres que es capaz, al usar de quienes se fundamentan en la necesidad, de limitarse a sí misma. Cita: la templanza, dice Sócrates, y ella sola, es capaz de hacernos soportar las privaciones, y es por esto mismo capaz de hacernos gozar, aún en memoria de los placeres de que hemos hablado. Y así los usaba Sócrates en la vida diaria. Si hemos de creer a Jenofonte, cita: no comía sino lo que era menester para hacer de la comida deleite, e iba a comer en disposición tal que el hambre era para él el mejor de los condimentos. Toda bebida le resultaba agradable, pues no bebía sino en teniendo sed. Fin de la cita. Número 2. Otra estrategia consistía en determinar el momento oportuno, el kairos. Tal es uno de los objetivos más importantes y más delicados en el arte de hacer uso de los placeres. Platón lo recuerda en las leyes. Feliz aquel, sea un particular o un estado, que, en este orden de cosas, sabe lo que debe hacerse, cuando es debido y en tanto sea debido. Aquel, al contrario, que actúa en la ignorancia y fuera de los momentos debidos, éste tiene una vida muy diferente. Fin de la cita. Debemos conservar en mente que este tema del cuando es debido siempre ha ocupado para los griegos un lugar importante, no solo como problema moral, sino también como cuestión de ciencia y de técnica. Estos conocimientos prácticos que son, según un acercamiento muy tradicional, la medicina, el gobierno, el pilotaje, implican así que no nos contentamos con conocer los principios generales, sino que seamos capaces de determinar el momento en que es menester intervenir y la forma precisa de hacerlo en función de las circunstancias en la actualidad. Y justamente es uno de los aspectos esenciales de la virtud de prudencia, dar la aptitud para llevar como es debido la política del momento en los diferentes campos, se trate de la ciudad o del individuo, del cuerpo o del alma, en los que lo que importa es captar el kairos. En el uso de los placeres, también la moral es un arte del momento. Este momento puede estar determinado según muchas escalas. Existe la escala de la vida entera. Los médicos creen que no es bueno comenzar muy joven la práctica de estos placeres. Estiman igualmente que puede ser nocivo si se la prolonga hasta una edad muy avanzada. Tiene su estación en la existencia. En general, se la fija en un periodo que no solo está caracterizado como aquel en que la procreación es posible, sino como aquel en el que la descendencia es sana, bien formada, de buena salud. También está la escala del año con las estaciones. Los regímenes dietéticos, lo veremos más adelante, le dan una gran importancia a la correlación entre la actividad sexual y el cambio de equilibrio en el clima que trae el calor y el frío, la humedad y la sequedad. También conviene escoger el momento del día. Una de las conversaciones de sobremesa de Plutarco habrá de tratar este problema,
proponiendo una solución que parece haber sido tradicional. Razones dietéticas, pero también argumentos de decencia y motivos religiosos recomiendan preferir la noche, pues es el momento más favorable para el cuerpo, el momento en que la sombra oculta las imágenes poco convenientes y el que permite intercalar el tiempo de la noche ante las prácticas religiosas de la mañana siguiente. La elección del momento, del kairos, habrá de depender igualmente de las demás actividades. Si Jenofonte puede citar como ejemplo de templanza a su Ciro, no es porque hubiera renunciado a los placeres, sino porque sabía distribuirlos como es debido a lo largo de su existencia, no dejándose apartar por ellos de sus ocupaciones y no autorizándolos más que después de un trabajo previo que abría el camino a abandonos honorables. La importancia del buen momento en la ética sexual aparece bien claramente en un pasaje de los Recuerdos de Sócrates consagrado al incesto. Sócrates plantea sin equívoco que, cita, la prohibición de la promiscuidad entre un padre y sus hijos, entre un hijo y su madre, constituye un precepto universal establecido por los dioses. La prueba la ve en el hecho de quienes lo transgreden reciben un castigo. Ahora bien, este castigo consiste en que, a pesar de las cualidades intrínsecas que puedan tener los padres incestuosos, su descendencia es mal recibida. ¿Y por qué? Porque han desconocido el principio del momento y mezclado a destiempo la simetría de los genitores, de los que uno es forzosamente más viejo que el otro. Se trata siempre de procrear en malas condiciones, engendrar cuando no se está en la flor de la edad. Jenofonte o Sócrates no dicen que el incesto solo sea condenable bajo la forma de ese destiempo, pero es notable que el mal del incesto se manifiesta de la misma manera y mediante los mismos efectos que el desconocimiento del tiempo. Punto 3. El arte de usar del placer debe modularse también en consideración de quien lo usa y según el estatuto que le convenga. El autor de Eróticos, atribuido a Demóstenes, lo recuerda siguiendo al banquete. Todo espíritu sensato sabe que las relaciones amorosas de un muchacho no son virtuosas o deshonestas de manera absoluta, sino que difieren de todo a todo según cada interesado. Sería, pues, poco razonable seguir las mismas máximas en todos los casos. Sin duda, es un rasgo común a muchas sociedades que las reglas de conducta sexual varíen según la edad, el sexo, la condición de los individuos, y que obligaciones e interdicciones no se impongan a todos de la misma manera. Pero para mantenernos dentro del caso de la moral cristiana, esta especificación se hace en el marco de un sistema de conjunto que define según principios generales el valor del acto sexual e indica bajo qué condiciones podría ser o no legítimo según que se esté casado o no, ligado o no con los votos. Se trata de una universalidad modulada. Parecería que en la moral antigua, y salvo algunos preceptos que son válidos para todos, la moral sexual forme parte siempre del modo de vida, determinado éste a su vez por el estatuto que se ha recibido y las finalidades que uno ha escogido. Es el propio pseudo Demóstenes del Eróticos que se dirige a Epícrates para, cita, darle consejos propios para que a su conducta se la tenga en la más alta estima. No querría en efecto que el joven tome resoluciones acerca de sí mismo que no estén conforme con las mejores opiniones. Y estos buenos consejos no tienen la función de recordar principios generales de conducta, sino de ensalzar la legítima diferencia de los criterios morales. Cita: si alguien es de condición obscura y humilde, nosotros no lo criticamos, aun en el caso de una falta poco honorable. Fin de la cita.
Al contrario, si, como el propio Epícrates cita, se ha encumbrado a la notoriedad, el menor olvido sobre un punto que incide sobre el honor lo cubre de vergüenza. Fin de la cita. Es un principio generalmente admitido que cuando más a la vista se está, más autoridad se tiene o se quiere tener sobre los demás, más se busca hacer de la propia vida una obra refulgente cuya reputación iría lejos en el espacio y en el tiempo. Más es necesario imponerse, por propia elección y voluntad, principios rigurosos de conducta sexual. Tal era el consejo dado por Simónides a Hierón a propósito de la comida, la bebida, el sueño y el amor. Cita: estos goces son comunes a todos los animales indistintamente. Fin de la cita. Mientras que el amor del honor y de la alabanza es propio de los seres humanos, y es este amor el que permite sobrellevar tanto los peligros como las privaciones. Y tal era también la forma en que se conducía Agesilao, siempre según Jenofonte, ante los placeres, cita, por los que tantos hombres se dejan dominar. Fin de la cita. Estimaba en efecto que un jefe debe distinguirse de los particulares, no por la molicie, sino por la resistencia. La templanza es representada con toda regularidad entre las cualidades que pertenecen, o por lo menos deberían pertenecer, no a cualquiera, sino en forma privilegiada a aquellos que tienen rango, posición y responsabilidad en la ciudad. Cuando Sócrates de los recuerdos hace a Critóbulo el retrato del hombre de bien del que hay que buscar la amistad, coloca la templanza en el cuadro de las cualidades que caracterizan a un hombre socialmente estimable, siempre listo para hacerle un servicio a un amigo, dispuesto a devolver los beneficios recibidos, servicial en los tratos. A su discípulo Arisipo, que llevaba el desarreglo hasta el exceso, Sócrates, siempre según Jenofonte, le muestra las ventajas de la templanza planteándole el problema. Si hubiera de formar dos discípulos, uno que hubiera de llevar una vida cualquiera y el otro destinado a mandar, ¿a cuál de los dos enseñaría a ser dueño de sus deseos amorosos, para que no le impidieran hacer lo que debería hacer? Preferimos, dice entonces los recuerdos, tener esclavos que no sean intemperantes. Con mayor razón, si queremos escoger un jefe, escogeríamos a aquel al que sabríamos esclavo de su estómago, del vino, de los placeres del amor, de la molicie y del sueño. Cierto que Platón quería dar al Estado entero la virtud de la templanza, pero no entiende por ello que todos serían por lo general temperantes. La sofrosine caracterizará al Estado en el que quienes deben ser dirigidos obedecerán y donde quienes deben mandar mandarán efectivamente. Se encontrará pues una multitud de deseos, de placeres y de penas por parte de los niños, de las mujeres, de los esclavos, al igual que por parte de una masa de gente sin valor. Pero los deseos simples y moderados que, sensibles al razonamiento, se dejan guiar por la inteligencia y la justa opinión, solo se los encontrará en un pequeño número de gente, aquellos que reúnen al natural más bueno, la educación más bella. En el estado temperante, las pasiones de la multitud viciosa están dominadas por las pasiones y la inteligencia de una minoría virtuosa. Nos encontramos ahí muy lejos de una forma de austeridad que buscaría sujetar a todos los individuos de la misma manera, tanto los más orgullosos como los más humildes, bajo una ley universal, en la que sólo la aplicación podría modularse por la puesta en juego de una casuística. Al contrario, todo aquí es cuestión de ajuste, de circunstancias, de posición personal. Las pocas grandes leyes comunes de la ciudad, de la religión o de la naturaleza están presentes, pero como si dibujaran a lo lejos un círculo muy amplio
en cuyo interior el pensamiento práctico debe definir lo que hay que hacer, y por ello no tiene necesidad de algo así como un texto que hará ley, sino de una técnica o de una práctica, de una habilidad que, tomando en cuenta los principios generales, guiará la acción en su momento, según su contexto y en función de sus fines. No es, pues, universalizando la regla de su acción que, en esta forma de moral, el individuo se constituye como sujeto ético. Bien al contrario, es mediante una actitud y una búsqueda que individualiza su acción, la modulan y pueden incluso darle un brillo singular por la estructura racional y pensada que le proporciona.